Eso suena imposible, porque en el espacio no hay aire, y eso significa que no hay sonido. Sin embargo, la grabación que están a punto de escuchar fue creada a partir de vibraciones reales de la materia alrededor de un agujero negro. Esto no es música, ni una fantasía de los científicos. Estos son datos reales, convertidos al rango audible. El resultado fue tan inusual que muchos lo compararon con el sonido de una película de terror. Pero ¿qué es lo que realmente sucede cerca de los objetos más enigmáticos del universo? Si no tienes paranoia, eso no significa que nadie te esté vigilando. Los astrónomos modernos han decidido no esperar sorpresas de la naturaleza, por eso vigilan de cerca lo que sucede dentro de los límites de la Vía Láctea y más allá de ella. ¿Y entonces hay algo interesante? Resulta que sí. Recientemente, los instrumentos detectaron un objeto no identificado que emitía señales de radio regulares. Es difícil decir qué es, pero claramente no quiere ser descubierto. Ya lo suscríbete. Los científicos notaron por primera vez este asombroso objeto espacial hace 2 años. Esto se logró con uno de los instrumentos más sensibles diseñados para estudiar los rincones más remotos de las galaxias, los conjuntos de antenas en Australia. Es notable que los científicos, mientras trabajaban con este radiotelescopio, registraron en varias ocasiones objetos desconocidos y señales inexplicables. Después de los descubrimientos inspiradores, la investigación continuó, ya que se necesitaba información más concreta. Para su trabajo, los astrofísicos utilizaron otro aparato llamado Merian del Observatorio de Parkes. Desafortunadamente, no cumplió con las expectativas. No se obtuvo ningún dato nuevo. El progreso solo se logró este año. El radiotelescopio sudafricano MEERKAT confirmó que el objeto descubierto anteriormente realmente existe, y en abril, el instrumento ATCA envió pruebas. El descubrimiento inesperado tiene un enorme valor científico, ya que antes de esto era prácticamente imposible obtener una idea más clara sobre el misterioso objeto. Era como si evitara ser observado. El monitoreo mostró que ni en los archivos de datos de radio, ni en las investigaciones basadas en el método de rayos X o en el espectro infrarrojo, simplemente no estaba presente. ¿Qué sabemos sobre este fenómeno hasta ahora? Se le dio el nombre de GCRTJ 1745-3009 Histórico. Los investigadores caracterizan el objeto como una señal de radio transitoria que proviene del centro de la galaxia. Los datos astronómicos disponibles no pueden arrojar luz sobre el origen y la estructura de los objetos multionda similares al que se ha descubierto. En pocas palabras, por sus características, esta señal de radio es única. Lo más probable es que en el futuro GCRTJ 1745-3009 entre en una nueva clase de objetos cósmicos y posiblemente no sea su único representante. Esto se debe a que con la ayuda de tecnologías más avanzadas, los científicos seguirán detectando señales de radio idénticas. ¿Qué es lo notable de GCR-GCRTJ-1745-3009? Las ondas de radio que emite son bastante inusuales. Su duración varía de 2 a 4 semanas y al final de este periodo, la señal se detiene. Pero pasa el tiempo y vuelve a aparecer. El fenómeno se puede comparar con un parpadeo. También se notan distorsiones circulares y lineales, es decir, obviamente estamos tratando con la polarización de la señal. Durante el tiempo de investigación del objeto extraño, los aparatos captaron señales exactamente 13 veces. Al mismo tiempo, los científicos enfatizan que aún no podemos averiguar de dónde provienen exactamente estos mensajes. Lo único que se sabe con certeza es que no es un púlsar, ya que tiene un campo magnético extremadamente fuerte. Al principio, la versión parecía bastante plausible, pero investigaciones posteriores la refutaron. Entonces, ¿con qué estamos lidiando? Se sabe que los objetos en el universo se diferencian entre sí por la longitud de onda de las ondas de radio. Las estrellas de algunos sistemas binarios están a poca distancia una de la otra,
si GCRT J1745-3009 fuera uno de esos cuerpos celestes, los científicos habrían podido detectarlo mucho antes. Tampoco el objeto puede pertenecer a las supernovas, ya que sus propiedades son completamente diferentes. Por lo tanto, la cuestión de su clasificación sigue abierta por ahora. El espacio es un lugar impredecible y en los últimos años se han encontrado allí una serie de cosas muy inusuales. Por ejemplo, el telescopio Hubble tomó recientemente imágenes de una zona de la nebulosa llamada Herbig-Haro, específicamente de uno de sus objetos, HH-111. Fue captado por cámaras sensibles a un amplio espectro de ondas. La formación del sector Herbig-Haro fue facilitada por estrellas jóvenes con alta actividad, que a veces emiten gases ionizados con temperaturas muy altas. Debido a esto, los átomos pierden sus electrones y pasan a un estado eléctricamente cargado. ¿Qué sucede después? El gas ionizado choca con las nubes interestelares, que están compuestas de otros gases y pequeñas partículas. Estos procesos se localizan cerca de estrellas jóvenes y se caracterizan por velocidades inimaginables. ¿Qué nos aporta el análisis de la información obtenida? De esta manera, los científicos pudieron averiguar cómo surgió la región de los objetos Herbig-Haro, así como registrar fenómenos cuya duración de vida es extremadamente corta, apenas un par de miles de años. Si se estudian detenidamente las imágenes de estas nebulosas, se puede notar cómo salen a gran velocidad a través de las nubes de gas, alejándose de la estrella principal. Durante varios años se observan cambios significativos en estas zonas. Por ejemplo, en ciertas ubicaciones el brillo es mucho mayor que en otras áreas. Una de las cámaras del telescopio Hubble tiene una alta sensibilidad, por lo que puede captar incluso pequeñas ondas que no son visibles a simple vista. Como se sabe, en Herbig-Haro hay objetos de gran brillo, pero es difícil evaluar los procesos que ocurren en ellos, ya que la vista está oculta por una densa neblina de polvo impenetrable. Aquí es donde entra en juego la cámara WFC-3, con la que está equipado el Hubble, que capta ondas capaces de atravesar las capas de polvo. Sin embargo, las investigaciones continúan, así que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Estas no son todas las sorpresas que los científicos han recibido en los últimos años. La cereza del pastel es la siguiente noticia que llegó desde las profundidades del espacio. En 2019 apareció la primera imagen de los límites de un agujero negro supermasivo, obtenida por el telescopio Nuevos Horizontes. Se sabe que el objeto se encuentra a 3 millones de años luz de nosotros, en la enorme galaxia elíptica M87. Desde que se obtuvieron las fotografías del agujero negro, los científicos han intensificado aún más sus investigaciones. Podemos reconstruir la cronología de los eventos. 92 días después de que comenzaron las observaciones, se obtuvo esa famosa, aunque bastante borrosa, foto del agujero negro. Pero estos descubrimientos emblemáticos no se limitan a eso. Los astrónomos lograron obtener una imagen de la radiación polarizada del disco de acreción. Después de un análisis minucioso de los datos, los investigadores obtuvieron una idea más clara de lo que sucede con el campo magnético en las cercanías del agujero negro. La información obtenida tiene mucho más valor que la propia imagen del agujero negro, porque nadie se había acercado tanto a él antes. Precisamente estos datos únicos permitieron examinar con más detalle el proceso de acreción de los cuerpos. Por ejemplo, recientemente los astrofísicos recibieron información muy valiosa de varios grupos de investigación. La información se refería a un potente flujo que emergía de las entrañas de un agujero negro. Los científicos aún no pueden comprender completamente la esencia de los procesos que ocurren. Sin embargo, esto permite ajustar las teorías existentes. Pero dejemos de lado las teorías científicas secas. ¿De qué le sirve esa información a una persona común? Antes se pensaba que la probabilidad de que se formara un agujero negro activo tan enorme cerca de la Vía Láctea era extremadamente baja, pero aún así sucedió. Además, cerca de M87 hay un chorro de energía claramente visible que se encuentra a lo largo del eje de rotación del agujero negro. Esto obliga a los científicos a preguntarse, ¿son diferentes las propiedades del campo magnético de los agujeros negros? ¿O todo se debe a un error causado por efectos ópticos que, de hecho, hacen que el flujo imparable se vuelva invisible? Y eso no es todo, hay muchos más descubrimientos sorprendentes que nos esperan en el proceso de explorar el espacio. ¿Quién sabe? Tal vez en una galaxia vecina estén ocurriendo ahora mismo fenómenos que en el futuro cambiarán radicalmente la vida de la humanidad.
Según la leyenda, cuando Albert Einstein conoció a Charlie Chaplin, le dijo: "Usted será un gran hombre". En sus películas no dice ni una palabra, pero todo el mundo lo entiende. Chaplin respondió: "Yo lo admiro aún más. Nadie en el mundo entiende su teoría de la relatividad, pero aún así, usted se ha convertido en un gran hombre". No se sabe con certeza si esa conversación realmente tuvo lugar, pero se puede estar de acuerdo con lo dicho. La teoría de la relatividad de Einstein es una de las cosas más abarcadoras y difíciles de entender que jamás haya creado la mente humana. Da respuestas a muchas de las preguntas más importantes sobre el movimiento, el espacio y el tiempo, pero ¿es perfecta? No. La teoría de la relatividad también tiene sus propias paradojas, y una de ellas es la llamada paradoja de los gemelos. Y para entenderla, tendremos que volar al espacio y regresar. ¿Están listos? ¡Vámonos! Entonces, imaginemos a dos gemelos, por ejemplo, sus nombres serán Tolia y Kolya. Por cosas del destino, Tolia se convirtió en cosmonauta y debe emprender un viaje hacia una estrella lejana. Kolya, por su parte, se queda esperando el regreso de su hermano en la Tierra. Ambos hermanos tienen relojes atómicos de alta precisión, los cuales sincronizan antes del vuelo. En cualquier buen guión debe haber un desenlace inesperado y realmente llega. Cuando Tolia regresa a la Tierra, resulta que su reloj está atrasado respecto al de Kolya y, en consecuencia, él resulta más joven que su hermano gemelo. Increíble, sí, pero solo para aquellos que no están familiarizados con la teoría de la relatividad. Entonces, ¿cómo es posible que un cosmonauta que realiza un vuelo intergaláctico envejezca menos que su hermano, que se quedó en la Tierra, y resulte más joven que él? El asunto es que el tiempo no es igual para todos, es relativo y transcurre de manera diferente para quienes se mueven a distintas velocidades. Mientras más rápido se mueve un objeto, más lento transcurre el tiempo para él. Esta relatividad es muy fácil de sentir. Por ejemplo, cuando vas en un tren y tu tren se cruza con otro que viene hacia ti por la vía de al lado. En ese momento sientes claramente que estás parado y que solo el tren de al lado se mueve y lo hace a una velocidad enorme. Pero en el tren de al lado también hay personas y para ellos eres tú quien pasa a toda velocidad haciendo ruido, mientras ellos sienten que están quietos. Aquí es donde llegamos a la paradoja de los gemelos. Debido a la relatividad, al cosmonauta le parece que en realidad él es quien está quieto y que la Tierra es la que se aleja de él. Lo hemos visto muchas veces en películas de ciencia ficción y realmente es así. Recuerden nuestro tren. Cuando viajan en él, ustedes están quietos, sentados o acostados. Y lo que se mueve en relación a ustedes es el paisaje fuera de la ventana. Ustedes están en reposo. Entonces, si el cosmonauta está quieto y el mundo se mueve a su alrededor, él debería ser el que envejezca, porque la persona que se quedó en la Tierra estaba en movimiento mientras que el cosmonauta permanecía en el mismo lugar. Pero entonces, cuando ambos hermanos se encuentren, resultará que cada uno de ellos resulta ser el mayor. Pero eso es absurdo. Precisamente en esto consiste la llamada paradoja de los gemelos, que en su momento le dio muchos dolores de cabeza a Einstein y fue utilizada activamente por los críticos de su teoría. ¿Pero realmente es una paradoja? Como ya mencionamos antes, uno de los principios fundamentales de la teoría de la relatividad dice que mientras más rápido se mueve un objeto, más lento pasa el tiempo para él, y esto ha sido demostrado en más de una ocasión. Además, el experimento con dos relojes realmente solo se realizó en la Tierra. Los relojes atómicos colocados a bordo de un avión supersónico mostraron un pequeño retraso en el tiempo en comparación con los relojes sincronizados que se quedaron abajo. Pero en la Tierra, el retraso tiene valores puramente simbólicos y no podemos percibirlo. Tampoco podrá volverse más joven que Kolya, incluso si pasa años en el cielo a velocidades supersónicas. Pero ¿cómo es la situación en el espacio donde estamos hablando de escalas completamente diferentes de distancia y velocidad? La paradoja de los gemelos tiene varias interpretaciones y explicaciones. Una de ellas es el efecto de la aceleración que desarrolla el cohete en el espacio. Uno de los hermanos, Tolia, experimenta aceleración al moverse por los vastos espacios cósmicos, y el otro hermano, Kolya, se encuentra en un sistema estacionario, es decir, en la Tierra. Al mismo tiempo, para cada hermano, el tiempo no transcurre de una manera especial. Tolia, estando bajo aceleración, cuando su tiempo se ralentiza, no se da cuenta de ello. Los hermanos solo pueden percibir la diferencia en relación el uno con el otro. ¿Todavía no los hemos confundido demasiado? Esperen, porque esta no es la única interpretación de la paradoja, y hay quienes opinan que la aceleración aquí no tiene nada que ver. Hagamos otro experimento mental al estilo de Einstein. Imaginemos que hay tres observadores en movimiento constante y ninguno de ellos está acelerando.
Llamémoslos A, B y B. El observador A está en reposo en la Tierra. El observador B se mueve hacia una estrella lejana a una velocidad constante y puede hacerlo sin aceleración. El observador Vite está en el lado opuesto y en este caso el observador Viseo está a la misma distancia de la estrella que la Tierra, pero desde el lado contrario. El observador A ve cómo B se aleja y cómo B se acerca. Pero a pesar de que A está firmemente en un sistema estacionario, B y A se están moviendo uno respecto al otro. Los tres lo estarán. ¿Cómo se puede igualar algo estacionario con algo que se está moviendo? Aquí se puede usar la ecuación de la relatividad para obtener la siguiente fórmula. El tiempo en movimiento será igual al tiempo estacionario dividido entre gamma. Gamma se usa ampliamente en la teoría de la relatividad como un indicador de la relación de velocidad entre dos observadores y siempre es mayor o igual a 1. Usando esta ecuación veremos que el tiempo que experimentan dos observadores en movimiento pasará más rápido que para alguien que está en la Tierra. Aquí tienen una prueba matemática de las materias efímeras, pero ¿acaso ustedes mismos nunca lo han sentido? Una persona en movimiento realmente sentirá que no ha pasado tanto tiempo en comparación con quien estuvo en reposo. Pero ¿cómo sucede esto? El asunto no tiene que ver con la aceleración. Ya llegamos a esa conclusión mediante un experimento mental. Volviendo a nuestros observadores, podemos tomar en cuenta que el observador A está en un sistema de referencia estacionario, mientras que los observadores B y B están en dos sistemas diferentes, B alejándose y B acercándose. Pero sin importar a cuál de los observadores pongamos en el centro de consideración, para cada uno de ellos los otros dos estarán, uno alejándose y el otro acercándose, es decir, estarán en dos sistemas de referencia diferentes al mismo tiempo. Así es como funciona la relatividad, el mundo se ve diferente para cada quien. Si salimos de este esquema y añadimos a un cuarto observador G, que observa desde fuera el movimiento de A, B y B, veremos que para G, el observador A sigue teniendo una sola velocidad constante, mientras que B y B tienen dos diferentes, como ya se demostró con la fórmula anterior. Pero, ¿qué pasa con la aceleración? Después de todo, en nuestro experimento no hubo aceleración. ¿Significa esto que no juega un papel importante? Sí. Solo hay una cosa importante. Comparamos el tiempo que una persona pasa en un sistema con el tiempo que pasa en dos sistemas al mismo tiempo. La aceleración, que obviamente es necesaria para que una persona viaje entre las estrellas, aquí es un factor incidental, solo importan el tiempo, la distancia y la velocidad. Entonces, ¿qué les pareció nuestro pequeño viaje a este mundo complejo, pero por eso mismo muy atractivo, del tiempo y el espacio? Quizá esta inmersión generó más preguntas que respuestas, pero así es el camino espinoso de la ciencia, y estamos felices de ser sus guías en ese camino. La velocidad de la luz es de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Es un valor bastante preciso, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a ese valor? Según los cálculos de Olaf Romer, la velocidad de la luz es de 220.000 kilómetros por segundo. Medio siglo después, en 1728, el descubrimiento de la aberración permitió a James Bradley confirmar que la velocidad de la luz es finita y precisar su estimación. El valor obtenido por James Bradley fue de 308.000 kilómetros por segundo. La medición más precisa de la velocidad de la luz se realizó en 1975, basada en el metro patrón. Según esta medición, la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo. Se puede decir que es la velocidad más alta en el universo, pero ¿podemos alcanzarla? En teoría, para siquiera acercarnos a esa velocidad, nuestra nave tendría que no tener masa en absoluto. Es decir, hay una paradoja. Para acelerar hasta la velocidad de la luz, nosotros no deberíamos existir físicamente. La velocidad de la luz puede parecer enorme, pero considerando la distancia entre los objetos cósmicos, ya no impresiona tanto. Además, parece bastante modesta en comparación con las ambiciones humanas de viajar rápidamente de un punto a otro del universo. Por supuesto, la luz puede dar la vuelta a la Tierra 7,5 veces en un segundo, pero incluso la luz tiene sus límites. Cuando hablas con una persona que está a 1 metro de ti, la ves tal como era hace 3,3 nanosegundos. En realidad, nada en el universo se nos presenta en tiempo real. Ahora,
Vamos a intentar empezar con objetos bien conocidos, como la Luna. El satélite natural de nuestro planeta se encuentra a 380.000 kilómetros de su superficie, y eso significa que desde la Tierra vemos la Luna tal como era hace 1.3 segundos. El Sol hace 8 minutos y Marte hace 14 minutos completos. De esto se deduce que los rovers marcianos necesitan casi 14 minutos para realizar el movimiento más simple. Después de todo, son controlados directamente desde la Tierra. Resulta que la velocidad de la luz es una especie de límite para cualquier otra velocidad: ondas de radio, microondas y ondas gamma. Intentemos ir aún más lejos. El sistema estelar más cercano está a 4.3 años luz de nosotros, y esa es la famosa Alpha Centauri. En el sistema hay 3 estrellas, y la más pequeña de ellas, Próxima Centauri, es la más cercana a 4.2 años luz del Sol. Alrededor de Próxima Centauri orbita un planeta de tamaño similar a la Tierra. Imaginemos que está habitada por formas de vida inteligentes que, al igual que los humanos, están interesadas en la observación del cosmos. Entonces, los extraterrestres podrían observar la Tierra tal como era hace 4 años. Si su telescopio puede ver a cada persona en la Tierra, entonces podrán verte como eras hace 4 años desde el momento de la observación. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, está a 25.000 años luz del Sol, lo que significa que lo vemos tal como era hace 25.000 años. Aumentamos el zoom. Imaginemos que a 2.000 años luz hay un planeta donde también hay observadores inteligentes. Para observar la Tierra necesitarían un telescopio de varios cientos de miles de kilómetros de diámetro. Todos hemos visto fotos y videos del lado oscuro y nocturno de la Tierra y recordamos perfectamente los puntos brillantes, nuestras ciudades. Pero hace 2.000 años no había ninguna metrópoli y faltaban siglos para la invención de la luz artificial. Para poder ver a una persona se necesitaría un telescopio de aproximadamente 11.000 millones de kilómetros de diámetro, y eso, por cierto, es el diámetro del sistema solar desde el Sol hasta Neptuno. Pero supongamos que nuestros misteriosos vecinos tienen esa tecnología. Ellos verían la antigua Roma y otras civilizaciones de aquella época lejana. Para el primer año de nuestra era, Roma, cuya población estaba entre 20.000 y 1 millón de habitantes, era la ciudad más grande y poderosa del mundo. Gran parte de lo que sabemos sobre la civilización de esa antigua época lo conocemos gracias a la historia registrada durante el dominio romano. La población de la Tierra era de aproximadamente 231 millones de personas. Las áreas más pobladas del planeta eran las comunidades establecidas cerca de los ríos Ganges, Tigris, Yangtze, Nilo y Po. ¿Quieres ir aún más lejos? La galaxia más cercana para nosotros es Andrómeda. Es mucho más grande que nuestra Vía Láctea y se cree que eventualmente chocará con ella. Andrómeda se encuentra a una distancia de 2.500.000 años luz del Sol. Podemos observarla como era hace 2,5 millones de años. Un observador extraterrestre con telescopios de un diámetro colosal de 15 billones de kilómetros no vería ninguna forma de vida inteligente en la Tierra. El ser humano apenas está surgiendo como un ser inteligente. Está aprendiendo a usar herramientas y difícilmente se da cuenta del gran camino que le espera. Cabe señalar que los extraterrestres podrán ver no solo la Tierra en el pasado, sino también toda la Vía Láctea como era hace 2,5 millones de años. Es impresionante pensar en estas magnitudes, pero ¿qué pasaría si nos moviéramos aún más lejos? La galaxia espiral más grande, NGC 6872, se encuentra a 212 millones de años luz de nuestro sistema solar. El diámetro del telescopio tendría que ser realmente fantástico, alrededor de 1.000 billones de kilómetros o 132 años luz. ¿Qué verán los observadores esta vez? Bueno, para empezar, no verán los contornos familiares de los continentes terrestres que todos conocemos. En su lugar existía solo un supercontinente llamado Pangea, que mucho después se dividiría en Laurasia y Gondwana, separados por el océano Tetis. Ambos supercontinentes luego se fragmentarán en partes más pequeñas, y sus colisiones provocarán una intensa formación de montañas. El resultado de la presión de África sobre Europa serán los Alpes, y la colisión de la India con Asia creará el Himalaya. En segundo lugar, la mayoría de los habitantes de la Tierra que podrán ver ya se consideran extintos desde hace mucho tiempo. El período Jurásico es el auge de los bosques.
Las abundantes precipitaciones favorecieron la expansión de la flora, no solo en el océano, sino también en la superficie. Los densos bosques estaban formados principalmente por verdaderos helechos y plantas gimnospermas. La clase de gimnospermas conocidas como cícadas ha llegado hasta nuestros días. Actualmente los representantes jurásicos de la flora crecen en bosques húmedos ecuatoriales. Cuanto más lejos estén los observadores de nosotros, más profundo en el pasado de nuestro planeta se verán obligados a mirar. Como pueden entender, esto también se aplica a nosotros en caso de que queramos observarlos a ellos. Para comprender la colosal magnitud de todas estas escalas, nos ayudará el Voyager 1, una nave espacial que lleva a bordo una placa de oro con un mensaje para la vida extraterrestre. En ella están grabados saludos en 55 idiomas, voces de personas, música clásica y sonidos de la naturaleza, fotografías de personas y de la Tierra. En la placa se guardan las coordenadas de la Tierra y del sistema solar, así como esquemas de la emisión del átomo de hidrógeno. En septiembre de 2013, la NASA anunció que Voyager 1 había cruzado la frontera del sistema solar. Se convirtió en la primera nave que salió al espacio interestelar. Hasta el día de hoy, la nave se encuentra a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. Según los cálculos de los científicos, el combustible debería ser suficiente para otros 10 años de funcionamiento y después se perderá la comunicación con la Tierra. Pero imaginemos que el combustible es suficiente para un periodo de tiempo infinitamente largo y que el propio Voyager 1 se dirige directamente hacia Próxima Centauri. Este viaje tomaría 40.000 años considerando que la nave no se mueve a la velocidad de la luz, sino solo a 17 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo, 60.000 kilómetros por hora. Las escalas cósmicas realmente pueden impresionar, y aunque la oscuridad del espacio desconocido puede asustar, la humanidad debe buscar sin miedo maneras de acelerar sus naves espaciales. Por supuesto, si vinculamos nuestro futuro con la exploración de otros mundos. Al enfrentarse a esta inmensidad cósmica, el ser humano se da cuenta de lo poco que sabe sobre el mundo que lo rodea, de cuánto hay aún por descubrir y de cuántos misterios quedan por revelar. ¿Por qué las leyes del universo funcionan de esta manera y no de otra? ¿Por qué el simple hecho de que tengamos órganos sensoriales parece una burla ante las distancias posibles en el cosmos? Por supuesto, uno puede vivir simplemente sin pensar en todo esto. El mundo se vuelve comprensible y ordenado, pero basta con pensar en los fenómenos increíbles que ocurren a nuestro alrededor y mucho más allá de la Tierra, para que las paredes habituales se derrumben y crucemos el umbral de lo ordinario. Todos saben que la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima de cualquier movimiento en el universo. Esta velocidad es de casi 300.000 kilómetros por segundo y es precisamente a esa velocidad que se mueven las partículas de luz, los fotones. Nada puede moverse más rápido que la luz en nuestro universo, porque eso no solo contradeciría la teoría de la relatividad, sino también las propias leyes del tiempo. Para un objeto que alcanzara una velocidad superior a la de la luz, el tiempo literalmente empezaría a retroceder. Pero ¿qué pasaría si les dijera que existen partículas hipotéticas cuya velocidad no solo supera la de la luz, sino que para ellas literalmente el tiempo fluye hacia atrás? Es más, su existencia encaja perfectamente en la teoría especial de la relatividad y no la contradice. ¿Cómo es posible eso? Lo descubriremos hoy. Entonces hablaremos sobre los taquiones, partículas hipotéticas que tienen la capacidad de moverse a velocidades superiores a la de la luz. La posibilidad misma de la existencia de tales partículas fue propuesta por primera vez por Roberto Ehrlich y Arnoldo Sommerfeld de manera independiente. El propio término taquión proviene del griego, donde taqui significa rápido, y fue propuesto por Gerald Feinberg en 1967. La teoría sobre los taquiones tiene su propia terminología. Por ejemplo, las partículas que se mueven a velocidades menores que la velocidad de la luz, es decir, todas las partículas de nuestro universo excepto los fotones, se llaman tardiones. En esta teoría, los fotones recibieron el nombre de luxones. ¿De dónde surgió la hipótesis misma sobre la posibilidad de existencia de los taquiones? El asunto es que en las ciencias naturales a menudo se razona por el método inverso. ¿Se puede demostrar que los taquiones no existen? No. Pero ¿cómo pueden existir si esto contradice la teoría de la relatividad y, en general, al sentido común?
Como sabemos, los objetos que tienen masa no pueden moverse a la velocidad de la luz. ¿Por qué sucede esto? ¿Recuerdan la famosa fórmula E es igual a m multiplicado por c al cuadrado? Esta fórmula de la teoría de la relatividad relaciona la energía necesaria para el movimiento con la masa y la velocidad de un objeto. Así que, para que algo que tiene masa alcance la velocidad de la luz, la energía tendría que acercarse al infinito, lo que crearía una serie de paradojas. Las únicas partículas en el universo que pueden moverse a la velocidad de la luz son, por supuesto, la propia luz, cuyos fotones no tienen masa. Pero, ¿cómo es que los taquiones, incluso de manera hipotética, pueden superar la velocidad de la luz si el máximo de velocidad en el universo solo lo alcanzan las partículas que no tienen masa? Si la masa de los fotones es igual a cero, entonces resulta que los taquiones tienen peso negativo. Suena increíble, pero es precisamente en esa dirección en la que piensan los científicos. Ellos han supuesto que los taquiones pueden poseer la llamada masa imaginaria. ¿Qué significa eso? En sentido literal, la masa imaginaria es el grado o la medida de lentitud de una sustancia y no de aceleración, como normalmente estamos acostumbrados. Para volar más rápido que la velocidad de la luz, es necesario introducir el concepto de medida negativa de inercia. Aquí es donde aparece el taquión con su masa imaginaria. Esta masa no frena a la partícula, sino que al contrario, la acelera. Por eso la velocidad superlumínica del taquión puede explicarse en parte por su masa imaginaria. Las rarezas de los taquiones no terminan ahí. Si las partículas normales se aceleran al recibir energía y se desaceleran al perderla, con los taquiones es todo lo contrario. Ellos deberían desacelerarse al recibir energía y acelerarse al perder. Esto lleva al problema de los taquiones cargados, ya que las partículas cargadas que se mueven a velocidades superiores a la de la luz liberan energía en forma de radiación de Cherenkov. También se le llama radiación de Cherenkov o radiación de Vavilov-Cherenkov. Al obtener energía, los taquiones perderán energía incluso en el vacío y se moverán cada vez más rápido, alcanzando velocidades imposibles de analizar y mucho menos de percibir ópticamente. En pocas palabras, cuando un taquión viaja a través de una sustancia, pierde energía porque choca con los átomos. Pero al perder energía se acelera, lo que hace que las colisiones solo se intensifiquen y ocurran con mayor frecuencia. En teoría, estas colisiones deberían causar una mayor pérdida de energía y por lo tanto una mayor aceleración. Se crea un círculo vicioso y el taquión por sí solo, naturalmente alcanza una velocidad infinita. Es prácticamente un motor perpetuo dentro de la propia partícula. ¿Creen que aquí termina la lista de cosas increíbles sobre los taquiones? Para nada. En 1970, el astrofísico Gregory Benford y sus colegas notaron que la existencia de los taquiones es un camino directo para aceptar la existencia de la paradoja temporal. Esto está relacionado con la posibilidad de que estas partículas envíen información al pasado. La propia idea de enviar mensajes hacia atrás en el tiempo apareció en la física ya en 1907, cuando Albert Einstein propuso la teoría de que si se supera la velocidad de la luz, se puede enviar un mensaje al pasado. Pero Benford desarrolló esta teoría usando taquiones y la presentó al público en forma de una historia divertida sobre Alicia y Bob. Supongamos que Alicia y Bob hicieron un acuerdo. Alicia le enviará un mensaje a Bob a las 3 en punto si no recibe un mensaje de él a la 1. Después de recibir el mensaje de Alicia a las 2 en punto, Bob inmediatamente le envía un mensaje a Alicia al pasado, para que ella lo reciba a la 1. Pero el segundo intercambio de mensajes solo ocurrirá si el primero no sucede. El dispositivo hipotético de comunicación entre Alicia y Bob fue llamado antiteléfono de taquiones por Gregorio Benford. Si se demuestra la existencia de los taquiones, ¿puedes imaginar las increíbles posibilidades que eso abriría para la humanidad? El taquión es un visitante frecuente en la ciencia ficción. En la inmortal novela de ciencia ficción de Frank Herbert, Duna, existe una red de taquiones que permite comunicarse instantáneamente e incluso controlar partículas en el universo. Los taquiones juegan un papel importante en la trama de la epopeya televisiva Viaje a las Estrellas Star Trek. Si dejamos la ciencia ficción de lado, actualmente algunos físicos creen que los taquiones posiblemente existieron en el momento del Big Bang, violando la causalidad, pero ahora ya no existen.
Además, los taquiones podrían estar directamente relacionados con el propio Big Bang y con la posibilidad misma de que haya ocurrido. ¿Pero cómo? Existe una teoría que dice que el universo, antes del Big Bang, existía en un estado de falso vacío donde había taquiones. Pero su presencia significaba que ese no era el estado de energía más bajo del sistema. Por lo tanto, el sistema era inestable. En algún momento, en la estructura del espacio-tiempo apareció una diminuta fisura que constituía el verdadero vacío. La fisura comenzó a expandirse, apareció una burbuja. Fuera de la burbuja, los taquiones seguían existiendo, pero dentro de ella no había ninguno. A medida que la burbuja crecía, apareció ese universo que conocemos, un universo sin taquiones. Eso fue el Big Bang. Entonces los taquiones pueden existir, pero en algún lugar fuera de nuestro universo, ¿quién sabe? La búsqueda de estas partículas misteriosas no se detiene ni un momento, pero hasta ahora no ha dado resultados positivos. En 2011, cuando los científicos del CERN realizaron un experimento llamado Opera, relacionado con el estudio de las oscilaciones de neutrinos, parecía que la respuesta estaba muy cerca. Durante el experimento ocurrió algo increíble. Los científicos afirmaron que habían detectado partículas que alcanzaban una velocidad superior a la de la luz. Sin embargo, lamentablemente, pronto se descubrió que las misteriosas partículas no eran taquiones, sino simplemente el resultado de errores y fallas en el sistema de sincronización. Entonces, ¿existe en la naturaleza la más misteriosa de las partículas? ¿Podremos obtener una respuesta a esta pregunta en un futuro cercano? Todo es posible. La ciencia avanza a pasos agigantados, y mucho de lo que antes era solo una hipótesis y parecía ciencia ficción, con el tiempo fue comprobado y se convirtió en un hecho indiscutible. Una cosa se puede decir con certeza: la posibilidad de descubrir taquiones y, lo más importante, encontrar una manera de interactuar con estas partículas es el camino hacia ese futuro que, por ahora, solo podemos observar en las páginas de novelas de ciencia ficción. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería el presupuesto necesario para convertirse en el primer turista espacial en Marte? $10,000 millones. Precisamente con esa cantidad, según Elon Musk, podrás salir fácilmente de los límites de nuestro inmenso planeta. Pero ¿sabías que tienes la oportunidad de ver las bellezas de Marte y escuchar cómo suena sin salir de la Tierra? En los últimos años, la humanidad ha avanzado mucho. El 17 de marzo, la NASA publicó una grabación de audio realizada el 7 de marzo con un micrófono instalado en el rover, y dura nada menos que 16 minutos. Ya hemos escuchado el sonido del viento marciano, y ahora podemos analizar el ruido que hace el propio rover al moverse por Marte, donde recorrió poco más de 27 metros. Y esto realmente es muy curioso porque, además del chirrido de las orugas del rover marciano, en la grabación también se captaron golpes y golpeteos bastante interesantes. En el sitio web de SoundCloud se publicaron dos versiones de la grabación, una completa y otra edición de 90 segundos en la que los ruidos externos fueron eliminados con filtros. Escúchenlo ustedes mismos. ¿Con qué asocian estos golpes? Aquí escuchamos cómo el rover marciano comienza a moverse
y después de eso se oyen golpecitos metálicos. El golpeteo también se escucha en otras partes de la grabación. Y en algunos lugares se escucha un verdadero estruendo. ¿No suena como si unos marcianos hubieran atacado al Perseverance y trataran de abrirlo? Pero todo se explica de manera mucho más sencilla. Muchas personas, cuando ven la imagen del rover marciano, no entienden que las ruedas son de metal. Cuando conduces sobre estas ruedas por las rocas, en realidad es muy ruidoso. Comentó Bandy Verma, ingeniera principal de la NASA en el sur de California y conductora del Perseverance. ¿Por qué son tan importantes para nosotros las grabaciones del Perseverance? Perseverance es el primer rover marciano que logró grabar y transmitir exitosamente sonidos desde Marte, ya que los intentos anteriores habían fracasado. Se instalaron micrófonos en el rover Mars Polar Lander, que se estrelló al aterrizar en la superficie de Marte, así como en la estación Phoenix, que a pesar de aterrizar con éxito, no pudo hacer grabaciones debido a problemas electrónicos. Pero eso no es todo. Las cámaras del rover también captaron un verdadero remolino de polvo marciano, que también se conoce como diablos de polvo. No sabemos cuál es su velocidad ni su altura, pero se sabe que los remolinos de polvo en Marte pueden alcanzar hasta 8 kilómetros de altura. La mecánica de su origen es la misma que en la Tierra y consiste en la interacción de la superficie calentada por el Sol con las corrientes de aire frías y calientes sobre ella. Desde el espacio, estos remolinos se ven así. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Creen que estos fenómenos naturales en Marte podrían obstaculizar la futura colonización? Escriban su opinión en los comentarios. Pero volvamos a Perseverance. Perseverance ya está logrando verdaderos avances, superando por mucho a sus predecesores. Y quién sabe qué veremos y escucharemos cuando se enciendan las cámaras del dron Ingenuity, que hasta ahora sigue cargándose y muy pronto comenzará su sobrevuelo de Marte. Continuará.
Cuanto más material de video sobre temas espaciales creo, más me sorprende la complejidad y el misterio de las leyes. Responde, ¿qué piensas tú sobre una pregunta sencilla? ¿Es posible mirar más allá del horizonte? Por supuesto, basta con avanzar un poco y veremos lo que está oculto detrás de él. Y en el planeta del Principito eso es aún más fácil de hacer. Si lo deseas, en el asteroide B612 puedes ver la puesta de sol varias decenas de veces al día. Para eso solo tienes que mover la silla más cerca del horizonte. Pero el fenómeno del que vamos a hablar ahora no pertenece a la categoría de obstáculos fáciles de superar. De hecho, es imposible superarlo. Vamos a hablar del horizonte de sucesos de un agujero negro. Empecemos con la terminología. ¿Qué es el horizonte de eventos? Es una hipersuperficie tridimensional que delimita los alrededores del monstruo cósmico. Esa línea imaginaria bien puede llamarse el punto de no retorno o un boleto de solo ida, ya que todo lo que queda más allá de ese límite se pierde para el observador para siempre. Incluso los fotones de luz superrápidos. Un objeto o ser vivo que caiga en ese vórtice infernal, tarde o temprano llegará a la singularidad en el mismo centro del agujero negro. Pero lo más probable es que el objeto no llegue intacto a su destino final. Antes de eso, será destrozado por una fuerza de gravedad increíble, sin igual en todo el universo. ¿Por qué pensamos que ahí hay una singularidad? Después de todo, no se sabe con certeza qué hay dentro de un agujero negro. La información sobre esto está clasificada por la propia naturaleza y protegida por barreras de las implacables leyes de la física. Pero la humanidad sigue haciendo conjeturas, las cuales podrían confirmarse si fuera posible viajar más allá del horizonte de sucesos y regresar. ¿Es esto posible? Para empezar, averigüemos de dónde provienen los agujeros negros. Sobre esto los astrofísicos lo saben con certeza. Con el tiempo, estas formaciones masivas se convierten en estrellas masivas, que viven una vida demasiado rápida según los estándares del cosmos. ¿A quiénes se puede considerar verdaderos candidatos para convertirse en futuros agujeros negros? Es una estrella que consume su combustible en decenas de millones y no miles de millones de años, y que reúne en sí misma varias centenas de masas solares. Cuando las reservas de hidrógeno se agotan, megatoneladas de materia estelar, bajo la influencia de una gravedad infernal, colapsan instantáneamente. Las estrellas que consumen su combustible como antorchas, las estrellas generan destellos inimaginables y se comprimen tanto que las partículas que componían las antiguas estrellas literalmente se fusionan entre sí. Algunas de ellas se convierten en estrellas de neutrones. Pero los objetos especialmente densos y pesados se transforman en monstruos invisibles del universo. Son tan masivos que literalmente se hunden a través del tejido espacial, creando una depresión o un embudo. Teóricamente cualquier cuerpo puede convertirse en un agujero negro, incluso el Sol o la Tierra. Por ejemplo, para que nuestro planeta se convierta en un imán invisible, su radio, manteniendo el mismo peso, debería ser de 1 centímetro, y para el Sol, esa cifra sería de 3 kilómetros. El radio crítico de un cuerpo se llama radio de Schwarzschild. Y ahora, volviendo a la pregunta planteada al inicio del video, preguntemos una vez más. ¿Es posible escapar de los inhóspitos abrazos de los agujeros negros? La física en esta cuestión es inflexible. Para alejarse de cualquier cuerpo es necesario alcanzar la velocidad de escape. Para la Tierra, esos son 11 kilómetros por segundo. Para el Sol son 617.7 kilómetros por segundo. Para un agujero negro, la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Y como se sabe, es imposible alcanzar eso. Entonces, ¿terminamos la conversación? Ya que no se puede abandonar el horizonte de sucesos, es mejor dejarlo así. Pero somos personas persistentes, así que intentaremos profundizar más. ¿Qué tal si intentamos atar algún objeto con una cuerda increíblemente resistente a la nave y bajamos el objeto a la oscuridad total del agujero negro, o usar un elevador para este propósito? Es posible soportar y recuperar el objeto de vuelta, como si fuera una sonda de barco desde las profundidades del océano. Parecería que no hay nada de especial aquí. Se sumergirá, explorará las vastedades de la trampa universal y, finalmente, satisfará la aguda curiosidad de la humanidad. Lamentamos decepcionarlos, pero no en este universo. El escenario más probable en una situación así es la espaguetificación gradual y la absorción en la oscuridad del agujero, no solo del objeto atado al cable,
sino también de la propia nave. Y todo esto inevitablemente se dirigirá hacia el Sancta Sanctorum, la región de la singularidad, el punto de inicio y final de todo. En este caso, el tamaño del embudo no importa. El principio de no retorno es el mismo para todos los tipos de agujeros. ¿Y qué pasaría si una persona que está justo al borde del horizonte de sucesos intenta sumergir solo una mano o un pie en el abismo de ese terrible embudo? ¿Se podría retirar de inmediato? De ninguna manera. Como ya se dijo, todo lo que cae en las garras del agujero nunca regresa. Solo queda esperar la misericordia del astronauta cercano, quien le cortará la extremidad al valiente antes de que lo absorba por completo. ¿Y qué hay de la declaración optimista de Stephen Hawking, quien instaba a no rendirse afirmando que incluso de este ataúd cósmico hay una salida? ¿Existe? Aunque la verdad no es para nada como nos gustaría. Un hecho que puede consolar un poco al viajero que cae en un agujero negro es que no es eterno, gracias a la física cuántica. La vida útil de esta formación mortal es enorme, pero todo termina alguna vez. La verdad es que hay que tener en cuenta que el horizonte de sucesos existirá hasta los últimos milisegundos de vida del agujero negro, hasta el momento en que su masa llegue a ser cero. Y es aquí donde llegará la liberación. Stephen Hawking afirmaba que en las horas de la desintegración final del agujero negro, el embudo se deshace de la información innecesaria. Escupe julios en forma de radiación y la potencia del grito final de la bestia cósmica puede alcanzar hasta 5 millones de megatones en equivalente de TNT. La información que emitirá el agujero durante su agonía incluye también aquella que contiene datos sobre los cuerpos que alguna vez cayeron en las entrañas del monstruo. Esto se puede comparar con las urnas en el columbario. Las cenizas guardan fragmentos de información sobre la persona incinerada, pero ya no sirven para nada. Aunque desde el punto de vista de la física, esta explicación extravagante resuelve la paradoja sobre la transformación de la energía y su inmortalidad. Es una lástima que nadie pueda admirar un evento tan impresionante, porque para ese momento ya no habrá ni una sola estrella ni otra fuente de luz en el universo. Si en el momento de la muerte del último agujero negro alguno de nosotros pudiera ver eso, la imagen sería asombrosa. En medio de la oscuridad total y el vacío, que durarían 10 a la potencia 100 años, de repente ocurriría un destello deslumbrante, el último rayo de luz en el cosmos. Y entonces la silenciosa explosión de la trampa negra finalmente liberará a aquellos que alguna vez cayeron imprudentemente en sus redes. Así que, en realidad, sí existe una salida del abrazo de un agujero negro, pero la información sobre esto, en un sentido práctico, es poco útil para nosotros, aunque es vívido e interesante para crear imágenes mentales. La conclusión es obvia. Hasta que la humanidad no cuente con suficiente conocimiento y no perfeccione la tecnología, es mejor no acercarse a los agujeros negros, sino admirar estos objetos aterradores desde lejos, usando los oculares de los telescopios. El universo es condenadamente traicionero. Cada vez que estos tipos se acercan, aunque sea una pulgada a comprender sus leyes, el universo los aleja unos 30 metros, presentándoles otra sorpresa. Porque nosotros, los humanos, siempre hemos soñado con aprender algo nuevo, algo desconocido. Estamos acostumbrados a percibir su significado a una escala microscópica. Pero ¿qué pasa si miramos el problema desde una perspectiva un poco más amplia? ¿Y si todo lo que hemos visto ya ha sucedido alguna vez? ¿Cuál será el destino de la humanidad si de repente el universo muere? ¿Quedará algo en su lugar? ¿O el mundo será consumido por un vacío muerto? Las mentes más grandes de la humanidad en diferentes épocas han reflexionado sobre esto. A finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, conocido por su perspectiva poco convencional sobre la existencia, una vez, mientras paseaba por el jardín, llegó a una conclusión extraña. La infinitud es sumamente fructífera. Su tiempo no tiene límites, por lo tanto, la eternidad es capaz de generar innumerables repeticiones. Seres, eventos, fenómenos. Según el excéntrico filósofo, el infinito incluso puede crear clones de la conciencia humana. Esta idea fue apoyada con entusiasmo más tarde por el físico Ludwig Boltzmann. Pero detengamos por un momento el curso de estos pensamientos confusos. Dejemos de lado las especulaciones filosóficas y volvamos a la cuestión del punto final de la existencia.
hacia el cual nuestro macromundo avanza gradualmente, aunque muy lentamente. ¿De qué sirven las conversaciones sobre el renacimiento si al final todo perecerá y se convertirá en vacío? Pero no hay que desanimarse antes de tiempo. Quizá el vacío no sea el final, sino solo el comienzo. Por mucho que los escritores de ciencia ficción intenten convencernos de lo contrario, la Tierra y el espacio que la rodea no parecen el fruto del sueño de alguien. Todo parece bastante real y tangible. Además, bastante ordenado. Piensen en lo precisas y minuciosamente calculadas que están las etapas del desarrollo del universo, comenzando desde el punto inicial de la singularidad. El nacimiento. Inflación. Enfriamiento gradual, formación de los primeros protones, neutrones y núcleos atómicos, aparición de nubes moleculares, nacimiento de las primeras estrellas, muerte de estrellas al final de su vida, llenando el espacio con los elementos necesarios, aparición de estrellas de nueva generación y planetas sólidos, nacimiento de cúmulos galácticos. En uno de ellos, llamado la Vía Láctea, se encendió el sistema solar, donde se formó un cuerpo celeste sólido con la forma, el peso y el tamaño necesarios, con los parámetros de rotación adecuados y a la distancia ideal de la estrella. En pocas palabras, se dieron todas las condiciones para que las semillas de la vida crecieran y prosperaran abundantemente en este planeta. La probabilidad de la aparición de la humanidad es insignificante, pero la naturaleza la aprovechó. Y ahora, ¿estás viendo este video pensando en la próxima cita o comentando un libro que leíste con una taza de café en la mano? El universo tardó casi 14.000 millones de años en llegar a este momento. Superó muchos riesgos y aprovechó cada oportunidad favorable. Y todo esto solo para que algún día simplemente se hunda en la nada vacía. En cuanto decidas lamentarte porque dentro de miles de millones de años, las montañas, los mares, las personas, las estrellas e incluso los agujeros negros desaparecerán sin dejar rastro, recuerda una verdad inmutable. Todo esto no es más que un conjunto de partículas reunidas en las formas de los objetos que observamos. Y esas partículas, como piezas de Lego derramadas de una bolsa por un niño inquieto, pueden volver a reunirse desde el caos en algo similar, así como en muchas otras formas diferentes. Ahora volvamos a Ludwig Boltzmann y su teoría. El sentido de esta teoría es que cualquier sistema cerrado tiende a aumentar gradualmente el desorden, es decir, a la aparición del caos y la entropía, alejándose de las condiciones ideales hacia las reales. Pero entonces, ¿por qué el universo parece estar tan bien diseñado? A esta pregunta, Boltzmann respondió así: el mundo en su conjunto no es más que una fluctuación, una pila de libros apilados al azar en el desorden de una biblioteca. ¿Entonces el caos es capaz de generar algo valioso a partir de un completo desorden? Justo después de que surgió esta teoría, nadie la tomó en serio. Y solo décadas después apareció la ley de la fluctuación cuántica del vacío. De ahí se deduce que ningún vacío puede volverse tan estéril como para que algún día no reúna un grupo de partículas. El universo tiene la eternidad a su disposición. Y durante ese tiempo, los átomos tendrán la oportunidad de pasar varias veces por cada celda del vacío. Millones de veces se organizarán en diferentes algoritmos y construcciones. Y al final, posiblemente surgirán análogos de la galaxia Vía Láctea, el planeta Tierra, clones de personas, objetos, en general, de quién o lo que sea. Entonces Nietzsche, paseando entre los cerezos, ¿no estaba tan lejos de la verdad? Un objeto especialmente interesante sobre el cual surgieron discusiones en el contexto de este tipo de reflexiones es el cerebro de Boltzmann. Varias veces se ha planteado la pregunta: ¿será auténtica la conciencia si intentamos cargarla en algún soporte digital? Incluso a esa pregunta todavía no somos capaces de responder. Pero que un ovillo ordenado de neuronas pueda formarse de la nada del vacío, aunque sea en millones de años, eso parece un completo disparate. El cerebro de Boltzmann es un objeto hipotéticamente posible. Es el producto de un conjunto de partículas que se han reunido durante miles de millones de años. Además, una formación autónoma es capaz de ser consciente de su propia existencia. Es difícil de creer, pero la aparición de una conglomeración inteligente como esta, desde el punto de vista científico, es más probable que la aparición de un ser humano a través de un largo proceso evolutivo. Es más, es posible que su conciencia, que parece única,
sea solo una copia que ha surgido en el mundo cientos de miles de millones de veces. Por lo tanto, considerando la edad del universo y el desconocimiento total de sus leyes, considerarse a uno mismo como la fuente original es como mínimo presuntuoso. Un objeto como el cerebro de Boltzmann, en teoría, puede aparecer en el vacío de De Sitter una vez cada 10 elevado a la potencia de 10 elevado a 50 años. Precisamente el modelo de William De Sitter se caracteriza por la presencia de un vacío que no está vacío, sino lleno de muchas partículas. Así que dejemos de lado el vacío. Para aquellos que no quieren ser una copia vergonzosa y exigen ser elevados al estatus de original, se ha ideado una teoría en contraposición a la anterior. Cuando nuestro mundo entre en la era de la oscuridad eterna, el vacío sufrirá un decaimiento prematuro y el cerebro de Boltzmann simplemente no tendrá tiempo de formarse. Si dejamos de engañarnos con la ilusión de nuestra propia unicidad y tratamos de ver el problema del ser desde otra perspectiva, la idea de la aparición del cerebro de Boltzmann empuja a la humanidad al abismo del solipsismo. Este es un idealismo extremadamente subjetivo, cuyos adeptos están convencidos de que solo la conciencia es real. Todo lo demás es solo su creación. Sea como sea, seguramente nadie lo sabe con certeza, pero la probabilidad de que después de la muerte de nuestro mundo, todo se repita muchas veces en diferentes combinaciones y no desaparezca para siempre, da esperanza. Y este hecho da esperanza sin importar cómo termine el universo. Ya sea en una colisión con un mundo vecino igual de enorme en la realización del escenario de la muerte térmica o en el caso de una gran ruptura, una desintegración gradual en partículas. La teoría de la clonación continua solo no funciona si nuestro universo es una simulación por computadora. Nada impide que su creador nos desconecte de la red para siempre. Después de todo, las personas a veces cierran sesión en su cuenta de juego de GTA San Andreas, Dota o Stalker. Pero esas son fantasías vacías al estilo de RenTV, ¿no es cierto? Pero el canal Hubble cree en todo y al mismo tiempo lo pone en duda. Estamos abiertos a discutir cualquier problema y respetamos tu opinión. Entra, discute, y por la cantidad de likes es fácil determinar si los temas que se tratan en el canal son demasiado aburridos. El universo es complejo y multifacético. En ella existen muchas cosas incomprensibles y a veces francamente sin sentido, o que parecen serlo para una persona no iniciada. Hoy hablaremos de números, pero no de los comunes a los que estamos acostumbrados, sino de unos prácticamente imposibles. Las matemáticas son una ciencia que no tolera la aproximación, pero al mismo tiempo dentro de ella conviven tanto el número irracional P como el símbolo de infinito, el 8 volteado. Además de los números bien conocidos, aunque enormes, existe uno que está más allá de la imaginación humana. ¿Por qué? ¿Acaso la imaginación humana es tan limitada? De ninguna manera. Simplemente es físicamente imposible imaginar ese número. Un número que una vez apareció en el libro de los récords Guinness lleva el nombre del matemático Ronald Graham. El mundo lo conoció en 1977, cuando el científico ideó una solución no trivial para un complicado problema relacionado con un hipercubo, perteneciente al campo de la combinatoria. El conjunto de cifras presentado como prueba de la teoría de Ramsey resultó ser el límite superior de los números que alguna vez se han utilizado en ejemplos matemáticos. Pero el sentido de las cifras no es escribirlas hasta que se te canse la mano. Tu valor debe corresponder a cierta cantidad. Algunos conjuntos realmente son muy grandes, pero ninguno se compara con el número de Graham, abstracto e implacable. Antes de hablar de él con más detalle, vale la pena mencionar brevemente aquellas cantidades que la imaginación humana aún puede concebir. Los enormes números que se presentan a continuación no son simplemente una combinación sin sentido de símbolos. Están relacionados con un grupo o área específica. Por lo general se presentan en forma de cifras elevadas a cierta potencia. Este método es conciso y fácil de entender y de escribir. Mencionemos primero los millones y los miles de millones, conceptos que prácticamente todos conocen. Por ejemplo, ¿quién no quiere ganar un premio mayor de 1 millón? ¿O quién no sabe que la Tierra está habitada por 7,000 millones de personas? ¿Alguna vez has oído hablar de los 100,000 millones de estrellas que brillan en la Vía Láctea? ¿O sobre la misma cantidad de neuronas en el cerebro humano? Es relativamente fácil imaginar una imagen cuantitativa que involucre 1 millón o incluso 1,000 millones.
A menudo se escriben como un número con exponente, 10 a la sexta potencia y 10 a la novena potencia. Luego siguen las potencias de 10 con exponentes más grandes. 10 a la 12, billón. 10 a la 15, 1000 billones. 10 a la 18, trillón. Chilibón. Pero incluso estos enormes números tienen equivalentes reales. Por ejemplo, 1 billón de peces vive en los océanos de la Tierra, donde hay alrededor de 1 quintillón de metros cúbicos de agua, y en las orillas se arrastra 1 cuatrillón de hormigas trabajadoras. Pero eso es solo el calentamiento. Ahora es cuando empieza lo realmente difícil de imaginar. Sextillón universal, 10 sextillones, universal. 10 a la 21 es la cantidad aproximada de estrellas en el macrocosmos observable. De todos modos, los astrónomos se detuvieron en ese número acordando que es la cantidad mínima. Después de todo, nadie ha contado manualmente las estrellas. 1000 trillón es un 1 seguido de 21 ceros. De los números muy grandes que tienen un equivalente real, este es el más pequeño. Cuatrillón terrestre. Eso es 10 a la 24. Rara vez escuchamos y usamos esta palabra en el habla cotidiana, pero aún así vale la pena recordarla. 1 cuatrillón de gramos es el peso de nuestro planeta. Un número que te rompe la lengua. 100 cuatrillones, 100 quincuavigintillones es 10 elevado a la 80. Es comparable con la cantidad total de partículas subatómicas en el universo. El legendario Google. Un número nombrado por error revolucionó las mentes y las ideas de la humanidad. Una unidad con 100 ceros se rodeó de leyendas, y su creador durante mucho tiempo no pudo encontrarle una aplicación técnica adecuada a esa acumulación numérica. Finalmente se formuló una teoría que dice que después de 10 elevado a 100 años, el último agujero negro explotará y el universo comenzará una cuenta regresiva, comprimiéndose poco a poco hasta convertirse en el punto del que alguna vez nació. De visita Planck. Como resultado, el volumen del universo visible es de 10 elevado a la potencia 185 en unidades de Planck. Este es el tamaño más pequeño que una persona puede imaginar y calcular. Lo mismo se puede decir del propio número. Aquí es donde terminan las posibilidades de nuestra imaginación. Pero aún así, pongámoslo a prueba una vez más. Las cuerdas de los mundos. 10 elevado a la potencia 500 es el número de posibles universos, si creemos en la compleja y difícil de entender teoría de cuerdas. Después de eso, todo es material denso, una jungla temática. El reino de los monstruos numéricos, al verlos, uno quiere exclamar: ¡nos están tomando el pelo! Y sin embargo, existen números mucho más grandes que los mencionados. Aún así, a pesar de ser cantidades bastante abstractas, representan algo, excepto quizá el Googleplex. Es simplemente un número bonito y ampliamente difundido. 10 elevado al Google. Por ejemplo, el enorme pero útil número de Mersenne, actualmente se conoce su límite. El número primo más grande, que solo es divisible por 1 y por sí mismo, es 2 elevado a la potencia de 43.112.609, menos 1. Esos son casi 13 millones de dígitos. ¿Puedes imaginarte algo así? O incluso un titán numérico aún más aterrador, el número de Skews. Este número representa el límite superior para un problema matemático y es igual a 10 elevado a la 10, elevado a la 10, elevado a la 10, elevado a la 10, elevado a la 963. Y en comparación con él, incluso el Googleplex queda rezagado en la retaguardia. Y así finalmente hemos llegado al verdadero monstruo matemático, el número de Graham. Este es el límite inquebrantable de las posibles soluciones para ese mismo problema del hipercubo que se mencionó al principio del video. Para explicar cómo surgió, debemos recordar la notación de flechas de Knuth, que se utiliza para escribir conjuntos numéricos extremadamente grandes. La esencia del método consiste en agregar flechas verticales en lugar de potencias escalonadas. Por ejemplo, 3 flecha vertical, 3 es 3 a la potencia de 3, es decir, una flecha representa la potenciación. Luego, al agregar otro 3, 2 flechas, 3, la expresión se verá así: 3 a la potencia de 3 a la potencia de 3, es decir, 3 a la 27ª potencia. O sea, 7 billones 3 a la potencia 27, o 7 billones 625.597.484.987. Eso no es tanto, dirán ustedes.
Esperen, pronto serán 100 veces más. Por ejemplo, 3 flechas 3 o G1 forma una torre de treses de una altura de 7 billones de piezas. Si la extiendes en el espacio, ese camino tranquilamente llegará hasta Marte. Y fíjate, eso no es el número en sí, sino solo la acumulación de potencias. Solo 5 treses de esta torre cubren completamente el Googleplex, y los primeros 10 centímetros de esta monstruosa acumulación dejan perplejas a todas las computadoras existentes en la Tierra. Más allá, solo hay vacío e ignorancia. Con esto ahora tendremos que vivir. Las flechitas se multiplican hasta 100 o más. La torre de exponentes crece, pero eso sigue siendo G1. Luego sigue G2, donde la cantidad de flechas de Knut será equivalente al número G1 y así por capas. Cada capa anterior es numéricamente igual a la cantidad de flechitas en la siguiente. Hay 64 de esas G en el número de Graham. Si esperas ver otro septillón de sextillones como resultado, te vas a decepcionar. Este monstruo no tiene una notación numérica. Se representa usando una fórmula. G es igual a F a la 64 entre paréntesis. 4 donde FFN es 3 flecha vertical hacia arriba a la potencia N3. No tiene sentido calcular todo esto y además no es seguro. Puedes terminar fácilmente en el manicomio, como el pobre geógrafo de El Becerro de Oro. Para entenderlo daremos una analogía, pero es mejor no intentar visualizarla demasiado. El número de Graham no cabría ni siquiera en esas 10 a la 500 multiversos, aunque numeraras cada partícula. A veces parece que esta locura numérica se va más hacia el abismo de la filosofía que hacia las matemáticas. Como si fuera una matriz separada, en la que los números viven independientemente de nosotros, más allá de la comprensión humana. Pero esta pesadilla matemática sí tiene un final. Aquí están los últimos 10 dígitos de este número que rompe la cabeza: 24, 64, 24, 64, 19, 53, 87. Recuérdenlos y pásenlos, tal vez lleguen a sus nietos. Vamos a revelar un secreto. Ni siquiera el propio Graham lo sabe. Si de todos modos decides calcular los primeros dígitos, ten en cuenta esto. Es poco probable que te dé tiempo, porque el cálculo se interrumpirá casi al principio por la contracción del universo. Después de todo lo que han escuchado, muchos tendrán la siguiente pregunta. ¿Quién necesita esto? ¿Para qué calcular el límite superior de la variabilidad de los segmentos coloreados de un hipercubo mítico? Pero no tomen decisiones precipitadas. De repente, lo que ahora parece imposible e incluso absurdo, dentro de 1000 o 10.000 años se volverá elemental y completamente real, como los automóviles y aviones, en los que hace apenas un siglo era difícil creer. La energía es la clave de todo. Este hecho ha sido inmutable desde los tiempos de Prometeo, con su don divino de la llama con la que ahora hervimos agua, preparamos comida y calentamos nuestras casas. Si seguimos las metamorfosis energéticas de la humanidad, podemos notar que, poco a poco, los representantes del género Homo sapiens pasaron de usar la fuerza muscular a emplear dispositivos mecánicos, dominaron los elementos del agua y el viento, y las hogueras primitivas fueron reemplazadas por la energía nuclear para fines pacíficos. El dominio de nuevas fuentes de energía y el aumento de su cantidad permitió a los habitantes de la Tierra desarrollarse sin parar. Y solo el Sol aún no está bajo el control del ser humano. Un horno gigante podría darnos muchísimo más, pero las personas solo usan una pequeña parte de la energía de la estrella. Acumularla por completo sería posible gracias a una megaestructura propuesta por Freeman Dyson y que lleva su nombre. Hasta hace poco, la esfera de Dyson se consideraba un proyecto de ciencia ficción, pero los científicos modernos han desarrollado varias opciones potencialmente viables para construir una estructura que capture la energía solar. Además, debido a los beneficios evidentes de construir una esfera, los astrofísicos creen que tales estructuras ya llenan el universo desde hace mucho tiempo, solo que aún no somos capaces de detectarlas. La aparición de una esfera de Dyson en las cercanías del Sol automáticamente elevaría nuestra civilización al segundo nivel en la escala de Kardashev. La humanidad obtendrá el derecho a alcanzar este rango si logra utilizar por completo la energía de su estrella madre. Por supuesto, estamos saltando escalones, ya que actualmente ni siquiera alcanzamos el nivel de una civilización de tipo 1 que controla completamente los recursos energéticos de su propio planeta.
Pero aún así, ahora estamos más cerca de comprender el significado de la estructura de Dyson que nunca antes. Entonces, ¿qué propone la astroingeniería terrestre en cuanto a la construcción de una esfera? Hay que resolver 3 preguntas sencillas. ¿Cómo será la apariencia de la estructura? ¿De qué estará hecha y dónde se construirá? A la última es a la que más fácil se puede responder. Es necesario colocarla a cierta distancia alrededor del Sol. Si consideramos la opción de una esfera deshabitada, lo más lógico sería colocarla más cerca de la estrella madre. Pero con esto surgen los siguientes problemas. ¿Cómo vencer la monstruosa gravedad del Sol? ¿Cómo proteger la estructura de los ataques energéticos de nuestro astro? ¿Cómo proteger la esfera de los daños causados por las eyecciones coronales? Para resolver estas cuestiones es necesario seleccionar materiales ultra resistentes y al mismo tiempo ligeros, así como proporcionar un sistema de enfriamiento sin precedentes. El lugar más óptimo para ubicar la esfera es dentro de la órbita de Mercurio, es decir, en este caso su radio sería de aproximadamente 23 millones de kilómetros. Estando a esa distancia, la estructura no colapsará sobre la superficie de la estrella y, si se ensambla correctamente, recolectará la máxima cantidad de energía. Pero hay desventajas en este esquema. Si se hace una megaestructura sólida, se alterará la estabilidad de los planetas del sistema solar y esto pondrá en peligro la existencia de la vida en general. De aquí surge la segunda pregunta. ¿Cuál debería ser el diseño de la estructura? Es evidente que construir una esfera sólida cerca de una estrella solo es posible si se trata de un sistema ajeno. En el propio sistema hay que idear algo diferente. Por ejemplo, una construcción compuesta por muchos módulos conectados por una red de comunicaciones común, pero que no están físicamente unidos, sino que cada uno se encuentra en su propia órbita. Esta versión simplificada se llama enjambre de Dyson y los científicos la consideran la más probable. En el sistema se utilizarán billones de espejos que enfocarán la luz solar en los nodos de la red. El siguiente problema es, ¿de dónde sacar tanto material? Si se construye la esfera dentro de la órbita de Mercurio, según cálculos modestos, se necesitaría disponer de una cantidad de materia igual en masa a Júpiter. Si se coloca el anillo un poco más allá de la órbita terrestre, como en la novela de Larry Niven, la humanidad pronto se encontrará en un callejón sin salida. No habría suficiente material, incluso si se desmantelaran todos los planetas del sistema solar. ¿De dónde, me pregunto, se podría sacar tanta materia prima? El primer candidato para una lenta destrucción tecnogénica es el ardiente mercurio. Por ejemplo, de su núcleo se puede extraer hematita y crear módulos pulidos como espejos. Los robots desmantelarán el primer planeta del sistema solar en aproximadamente medio siglo. Y no pienses que es una tarea tan imposible. Convertir un cuerpo celeste en montañas de recursos minerales es lo mismo que desmontar una casa ladrillo por ladrillo, solo que el proceso tomará cientos de veces más tiempo. ¿De qué estarán hechos los módulos del enjambre de Dyson? Lo más probable es que estén hechos de láminas resistentes, tubos de titanio y acero, paneles de fibra de vidrio y espejos de hematita. Luego surge la cuestión de los matices en la modificación de la estructura astroingenieril. En Mercurio habrá que instalar un dispositivo de impresión 3D para fabricar piezas individuales cerca de la esfera solar y desplegar potentes equipos de perforación. El proceso definitivamente debe ser coordinado a distancia y estar completamente robotizado. Esto simplificará y abaratará la producción de repuestos, la creación de infraestructuras y el transporte de elementos a la órbita. Cada módulo del enjambre debe autocoordinarse, tener absoluta autonomía y la capacidad de solucionar posibles fallas por sí mismo. ¿Cómo llevar las partes estructurales a la órbita? Se puede usar un remolcador de cohetes o un riel electromagnético, un cañón de riel, desde el cual los elementos de la estructura serán lanzados como si salieran disparados de una onda, y en el lugar se desplegarán como cometas gigantes. El hecho de que Mercurio tenga poca gravedad es una gran ventaja, ya que desde su superficie es más fácil lanzar módulos a la órbita deseada. Parece que todo encaja, pero al pensarlo bien te das cuenta de que el problema principal no está resuelto. ¿Y cuál es? Se van a reír, pero otra vez es el problema energético. Para realizar este proyecto debemos tener tanta energía como la que proporcionaría la propia esfera de Dyson. En parte, este dilema se puede resolver con paneles solares ubicados cerca de Mercurio.
y más tarde las partes del colosal enjambre lanzadas a la órbita comenzarán a cumplir funciones de almacenamiento, a multiplicarse y el proceso de construcción avanzará más rápido. Si construir 1 kilómetro cuadrado de panel toma alrededor de un mes, quintillones de panales rodearán nuestra estrella en una década. Es difícil sobreestimar la importancia del enjambre de Dyson. El proyecto abre a nuestra civilización posibilidades que ni siquiera imaginamos. Sobre la base de la esfera artificial se organizarán colonias habitables, se pondrán en marcha estaciones de combustible y zonas industriales. Con la ayuda de los módulos se pueden dirigir rayos concentrados a cualquier objeto, ya sea un asteroide que deba ser vaporizado o un transbordador espacial que necesite un impulso. Además, la estructura se puede modernizar y mejorar infinitamente, añadiendo nuevas funciones. Los elementos del enjambre son similares a un transformador titánico. Se pueden reconfigurar de cualquier manera hasta el punto de crear, a partir de la esfera, una nave arca para viajes intergalácticos. La construcción de las pirámides de Giza, en comparación con la creación del enjambre de Dyson, es como hacer castillos de arena en una caja de arena. La realización del proyecto de principio a fin tomará no cientos, sino varios cientos de años, pero vale la pena. Es posible que sean nuestros descendientes quienes trabajen con total entrega en la construcción de la estructura. Por ahora, el canal Hubble invita a los espectadores a imaginar las increíbles dimensiones de la estructura y a maravillarse ante el poder de la mente humana. A las personas a veces se les ocurren preguntas inesperadas. Mientras el niño crece, le interesan cosas que más tarde se vuelven elementales. ¿Por qué vuela la mariposa? ¿Por qué caen las hojas? ¿Y por qué brilla el sol? Pero los adultos tienen preguntas más complicadas. No les basta con simplemente saber y alegrarse de que la estrella calienta la Tierra. Los adultos quieren pruebas científicas del proceso. Y luego, la imaginación desbordada comienza a crear escenarios increíbles y exige que se implementen en la vida real. Por ejemplo, algunos realmente se preguntan, ¿qué pasaría si explotáramos el Sol? ¿Y es posible apagarlo de alguna manera? Dejemos de lado la cuestión de si tiene sentido hacer eso, y digamos de una vez, no está a nuestro alcance. En otras palabras, la civilización humana aún no ha alcanzado el nivel en el que pueda controlar la vida de su propia estrella a su antojo. Y en esta etapa, eso es una suerte. No dejamos que los niños pequeños jueguen con cerillos. Pero nadie nos impide reflexionar sobre este tema. Más aún, algunos científicos también se han hecho preguntas similares en diferentes momentos. Nuestro Sol es una enana amarilla, una estrella de la secuencia principal y un astro relativamente estable, cuyo periodo de vida promedio es de 10.000 millones de años. Sin esta estrella, modesta según los estándares del universo, sería impensable la existencia de una Tierra habitable. Por lo tanto, provocar la explosión del Sol sería extremadamente imprudente. ¿Y cómo podríamos hacer explotar algo que durante los últimos 5.000 millones de años prácticamente ha estado en un estado de detonación constante? Hace 12 años, astrofísicos alemanes de la Sociedad Max Planck intentaron averiguar por qué algunas estrellas explotan en lugar de apagarse por sí solas. Para esto utilizaron una supercomputadora para hacer simulaciones y sistematizaron los materiales de observación relacionados con la aparición de supernovas. Cuando Ewald Müller y Wolfgang Hilbrand intentaban entender por qué ocurre la colosal explosión que enciende las brillantes luces de las supernovas, surgían muchas dificultades al tratar de explicar. La simulación por computadora del proceso de detonación, en lugar de la explosión misma, proporcionaba información de que la estrella activaba un mecanismo de autorregulación que le permitía no explotar, sino apagarse tranquilamente. Más tarde, al agregar datos adicionales que no se habían considerado antes, el proceso, aunque simplificado, fue examinado en detalle. Sin duda se descubrió una cosa: sin importar el tipo de estrella que explote, algo debe provocar la detonación. Acercarse a la masa crítica, reacciones nucleares incontrolables, una caída brusca en la adición de gases, el colapso instantáneo del núcleo o todo lo anterior junto. ¿De qué manera puede la humanidad influir en el Sol? Por ahora, incluso resulta gracioso hablar de eso. Si revisamos el arsenal nuclear del planeta, es fácil descubrir que lo más poderoso que podemos ofrecerle al astro son las ojivas de hidrógeno. Supongamos que, por algún milagro, nuestras naves logran llevar varias bombas del SAR de 50 megatones
hasta la superficie del Sol, logrando pasar sin problemas su corona, cuya temperatura alcanza hasta 1.000.000 de grados Celsius. ¿Qué nos darán estas explosiones insignificantes? Teniendo en cuenta que en el Sol ocurren regularmente hasta 20 eyecciones de plasma al día con una potencia combinada de más de 1.000 millones de megatones, los intentos terrestres serían como si una hormiga caminara sobre la espalda de un elefante. ¿Y si lo hacemos de otra manera? Ya que logramos pasar con éxito la mortal corona solar, ¿por qué no atrevernos a colocar el detonador dentro del propio astro? Y otra vez fallamos. Si el escenario imposible llegara a suceder, el mecanismo estabilizador del Sol no permitiría ni el más mínimo fallo. Cuando algo así ocurre por causas naturales, la estrella activa de inmediato la autorregulación térmica y la situación se normaliza al instante. De lo contrario, el Sol no habría vivido sus 5.000 millones de años. Algo similar ocurriría en caso de la detonación de bombas terrestres. Nuestra estrella, una creación asombrosa del cosmos, sin la cual la vida en la Tierra sería imposible. Por eso, la sola idea de su destrucción es absurda. Además, es ridícula. Después de todo, no tenemos nada que oponerle a una antorcha gigantesca de 1.392.000 kilómetros de diámetro, que quema 700.000 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo. Con una pérdida de materia tan activa, el Sol ya debería haberse consumido hace mucho tiempo, pero algún proceso mantiene este gigantesco horno funcionando durante mucho tiempo. ¿Qué es? Son reacciones termonucleares que ocurren en el núcleo de la estrella y la alimentan constantemente con energía. Entonces, ¿estamos pensando en detonar una bomba sobre la superficie de otra bomba? Es un sinsentido, ¿no crees? Pero la detonación no es la única opción para destruir una estrella. ¿Y si usamos otros métodos y apagamos el Sol para siempre? Básicamente, para que nuestra estrella se apague, hay que enfriarla o detener las reacciones termonucleares en su interior. Lo segundo ocurrirá por sí solo dentro de 4 a 5.000 millones de años cuando termine el proceso de conversión de hidrógeno en helio. Pero enfriar el Sol se podría intentar mediante la expansión artificial de su superficie, por ejemplo, acercando a nuestra estrella una estrella de neutrones vecina. Entonces el Sol tendría que compartir su materia con ella y poco a poco se convertiría en una tenue enana blanca. Hay otra manera extravagante de intentar rociar el Sol con una manguera titánica, aunque esta no solo es una opción de cuento de hadas, sino también absolutamente inútil. El agua simplemente se evaporará sin dejar rastro incluso en la corona, sin llegar nunca a la estrella. Después de todo, nadie en su sano juicio regaría el complejo de misiles Satán con una regadera de jardín. Pero resulta que no solo a nosotros se nos ocurrió una idea tan loca. Los astrofísicos abordaron esta idea de manera científica y esto es lo que descubrieron. Si se vierte sobre una estrella un volumen de agua equivalente a 70 veces la masa del Sol, el efecto será completamente opuesto. El astro no solo no se apagará, ya que en él no ocurren los mismos procesos que mantienen el fuego en la Tierra, sino que arderá aún más, aumentando su tamaño en 1/3 y su brillo 6 veces. Ahora sí que les salió el tiro por la culata. Para terminar, aquí hay otra manera. Dejemos de lado las explosiones y el enfriamiento, y pongamos nuestra atención en la colisión del Sol con grandes cuerpos celestes. En nuestro sistema, el candidato más probable es Júpiter. En comparación con el Sol, por supuesto, es extremadamente pequeño, pero aún así es interesante cómo un impacto así afectaría a la estrella. Si no tomamos en cuenta el caos específico que causaría Júpiter al atravesar las órbitas de los planetas interiores, las consecuencias no serían tan graves como para explotar o apagar la estrella. Al contrario, la luminosidad del Sol posiblemente aumente un poco. La energía cinética que transmite Júpiter al caer sobre la superficie de la estrella difícilmente hará que esto se parezca a una piedra arrojada en un pantano. Porque en el impacto no solo colisionarán gases ligeros. Por ejemplo, el núcleo de hierro del gigante es 3 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, la estrella no se apagará ni explotará. Pero las consecuencias para nuestro planeta, en caso de una catástrofe así, son difíciles de predecir. De cualquier manera que lo veas, la idea de destruir el Sol es una completa tontería. Es como cerrar la rama en la que estás sentado. Ya pueden guardar la valeriana y finalmente salir del búnker. Porque es poco probable que en los próximos miles de años podamos destruir el Sol.
En la Tierra han nacido personas tan intelectualmente desarrolladas y de pensamiento tan progresista que parecía que venían del futuro. Un genio así fue Nikola Tesla. También siempre han existido personas que por motivos egoístas podían dejar en el olvido cualquier idea. Incluso si esa idea pudiera permitir a la humanidad lograr un avance tecnológico instantáneo, Nikola Tesla le dio al mundo muchos descubrimientos. Predijo la aparición de robots, demostró un experimento de transmisión inalámbrica de electricidad e inventó el llamado rayo de la muerte. Especialmente misteriosos fueron los intentos de usar el éter, medios que lo penetran todo y que llenan todo lo que existe. Tesla criticó ferozmente la negativa categórica posiblemente pagada de Einstein a creer en la existencia del éter. A Tesla le sorprendía cómo era posible aceptar que existen las ondas de radio, pero no el medio que las transporta. Para demostrar que tenía razón, el gran científico proponía observar el experimento de Michelson-Morley, que supuestamente probó que el éter es una ficción desde otro punto de vista. El experimento mencionado consistía en detectar el movimiento del éter en relación con la Tierra. No se detectó, y sobre esa base muchos científicos abandonaron el concepto. Nikola Tesla demostró en sus manuscritos que esta fue una decisión apresurada y poco meditada. Después de todo, incluso Aristóteles creía en una fuente inagotable de energía libre. Solo hay que aprender a usarlo correctamente. Tesla sabía cómo hacerlo, pero con su muerte también murieron los conocimientos sobre la fuente del bienestar universal. Por cierto, el éter fue mencionado en los trabajos de René Descartes, Christian Huygens y Isaac Newton. Presentemos algunas tesis de los manuscritos de Nikola Tesla. ¿Por qué es tan difícil detectar el éter? El científico afirmaba que la densidad del éter es miles de veces mayor que la del aire. Se sabe que el índice de densidad de una sustancia influye directamente en la velocidad de propagación de las ondas en ella. El éter es eléctricamente neutro, por lo que su interacción con el mundo material es sumamente insignificante. Además, considerando una densidad tan alta, nuestro mundo es prácticamente transparente para el éter. ¿Cómo puede una persona común percibir la presencia del éter? Es sencillo, durante un movimiento acelerado o un frenado de emergencia. Es decir, la gravedad es la manifestación del éter en el mundo que nos rodea. Del éter viniste, al éter regresarás. Nikola Tesla creía que el universo surgió del éter, y que las estrellas y los planetas son áreas de baja presión en esta sustancia. Es decir, todo en el mundo está hecho de éter. La sustancia siempre tiende a comprimirse y el mundo material lo impide activamente. Pero cuando la materia de nuestro universo pierda su carga eléctrica, el mundo será aplastado por el éter, que volverá a su estado original. ¿Por qué fracasó el experimento de Michelson-Morley? Para demostrar que la interpretación de los resultados del experimento es errónea, Tesla da un ejemplo claro. Imaginen que su bote es absorbido por un remolino. Intenten determinar el movimiento del bote en relación con el remolino. No lo notarán, ya que la velocidad del agua y la de la embarcación son idénticas. Si extrapolamos este ejemplo sustituyendo el bote por nuestro planeta y el remolino por un huracán de éter que gira alrededor de los cuerpos celestes, todo tendrá sentido. El éter y la revelación de antiguos misterios. Gracias a una profunda investigación de las posibilidades del éter, se podría entender cómo los antiguos, sin tecnología, movían los megalitos. ¿Cómo supieron los dogones, un pueblo primitivo, acerca de la estrella Sirio? ¿Con qué medios construyeron y decoraron los egipcios las famosas pirámides? Y muchas otras cosas de la categoría de lo inexplicable. Y ahora la pregunta principal: ¿por qué está prohibido mencionar el éter? Es más, hasta ahora esos científicos son duramente ridiculizados por sus colegas. El acoso comenzó a principios del siglo XX. Las investigaciones se detuvieron de repente. Se crearon muchos obstáculos artificiales, incluyendo recortes de personal, cierre de laboratorios y negación de patentes. Se inició una campaña de propaganda para desacreditar el éter, como fuente de energía eterna y, lo más importante, gratuita. Parecería ilógico, ya que es la oportunidad de crear un motor perpetuo, el sueño de la humanidad. El propio Tesla fue el responsable indirecto del surgimiento de la paradoja de la situación social. Sus experimentos avanzados demostraban maravillas, iluminaban el camino de los barcos usando el éter. Apareció un automóvil que funcionaba con energía infinita y eterna. El error del científico fue contarles sobre el descubrimiento a los magnates industriales.
Durante algún tiempo, los proyectos innovadores de Tesla incluso fueron financiados, pero luego todo se detuvo abruptamente. En 1898, Nikola Tesla colocó un aparato desconocido en la viga del ático de un edificio y encendió tranquilamente el dispositivo. Era un generador de oscilaciones que hizo temblar el propio edificio y sus alrededores. La gente salía corriendo a la calle en pánico. Las casas vibraban. El científico mencionó de pasada que este aparato es capaz de destruir el puente de Brooklyn y que si se calculan exactamente las vibraciones y se construye un dispositivo del tamaño adecuado, sería posible incluso partir la propia Tierra. Más tarde, al darse cuenta del peligro de su invento, Tesla destruyó el aparato con un martillo. Un automóvil impulsado por éter. Una vez, el científico ordenó instalar un motor eléctrico en la limusina en lugar del motor de gasolina y le colocó una pequeña cajita. El auto fue probado durante una semana. No necesitaba recargarse y alcanzaba una velocidad de hasta 150 km por hora. Cuando los espectadores sorprendidos le preguntaron al científico con qué combustible funcionaba el automóvil, Tesla respondió: en el éter, y no explicó nada más. Los ricos, que hacían todo lo posible por mantener el poder, aumentar sus capitales y crear una sociedad de consumo, se dieron cuenta de que la aparición de un recurso energético gratuito pondría fin para siempre a sus planes. Como resultado de la conspiración de los industriales, los medios de comunicación comenzaron una campaña que pasó a la historia como la ventana de Overton. La tecnología tenía como objetivo sustituir conceptos. Era necesario ridiculizar los conocimientos antiguos, prohibiendo incluso mencionarlos. Las personas acostumbradas a lo material se negaban a aceptar el conocimiento sobre el vacío sin nada que lo llenara. Al Olimpo científico empezaron a surgir figuras como Einstein, quien logró desviar la física hacia un rumbo completamente diferente. El resultado es predecible. En 1920, en una conferencia en Bad Nauheim, Alemania, el éter fue finalmente descartado. Como resultado, la sociedad prácticamente no sabe nada sobre el éter. Como eco del pasado, solo quedó la expresión salir al aire. La fuente de energía inagotable fue olvidada, y el mundo está lleno de extrema pobreza y una riqueza increíble. Competencia por los recursos y los mercados de consumo. Todo esto es presentado artificialmente por los medios de comunicación como una crisis, aunque en realidad es una simple lucha por el liderazgo y una competencia desleal. Esperamos que llegue el día en que el mundo recuerde el éter. Lo importante es que no sea demasiado tarde.